en la organización Ciclo Positivo. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación y por siempre poder dar la voz a las organizaciones que venimos trabajando hace tantos años por este proyecto de ley. Mati, bueno, finalmente nueva presentación de esta iniciativa, de esta respuesta integral. Contanos un poco sobre la importancia de actualizar la normativa y que se sancione esta ley. Bien, existen leyes que con 30 años pueden no llegar a ser tan viejas, ¿no? Sin embargo, en esta ley, en esta 23798 sancionada en el 90, en donde desde que sancionó hasta la fecha ha habido muchísimos, no solamente cambios científicos, sino también cambios sociales e incluso mutaciones por parte de la pandemia, ¿no? Y por mutaciones no me refiero a la mutación del virus, sino a cómo la sociedad fue entendiendo al VIH, al SIDA. Y eso se tiene que ver reflejado en el cambio normativo también. Y siempre que me hacen esta pregunta de la necesidad, del por qué es necesario, yo lo divido en dos grandes sectores, ¿no? Por un lado, esta necesidad de ayornar a los derechos humanos en general, a la respuesta al VIH, porque en estas 4 décadas el SIDA nos enseñó que no solamente es un virus, que el VIH no solamente es un virus que está dando vueltas por la sangre, sino que hay un montón de otras cuestiones sociales que giran en torno a la infección por VIH, como puede ser el estigma, la discriminación en el acceso al empleo, que hoy es una de las barreras de acceso a la salud más grande, ¿no? Uno no puede pensar en tener una buena salud si cuando quiere adquirir un empleo no lo toman por tener una u otra patología, ¿no? Hay un montón de cuestiones sociales alrededor del VIH que tienen que ser abordadas desde la política pública y este proyecto viene un poco a traer esa perspectiva. En segundo lugar, el otro punto grande por el cual este proyecto se tiene que tener media sanción con urgencia es la incorporación de otras patologías transmisibles altamente prevalentes en nuestro país. Y nos referimos a la tuberculosis, nos referimos a la hepatitis B y a la hepatitis C, a las infecciones de transmisión sexual como la sífilis, que tiene tasas de prevalencia altísimas en nuestro país, y eso requiere que distintos organismos del Estado puedan tener herramientas para invertir en la atención de la salud, pero no desde la salud desde el punto de vista físico, sino en la salud integral, ¿no? Que es el completo bienestar de las personas. Por eso entendemos a la necesidad de este proyecto de ley, pero también la necesidad está puesta en el dolor, está puesta en las pérdidas, en las muertes. Lamentablemente, 13 personas pierden la vida todos los días por causas relacionadas al SIDA y a las hepatitis. Matías, ¿qué tal? Te saluda Gilda Muñoz y te quería preguntar, ¿es tardío el diagnóstico de esta enfermedad? O sea, ¿hay personas con VIH que tardan en enterarse del diagnóstico? Lamentablemente, el diagnóstico de VIH en su forma tardía llega hasta el 40% en Argentina y en algunos lugares del país, incluso un poco más alto. Esto es realmente preocupante. Casi 4 de cada 10 personas acceden a un diagnóstico de VIH cuando ya tienen alguna enfermedad marcadora de SIDA. Y esto es porque no hay una cultura de testeo, de diagnóstico, y no solamente poniendo el foco en la responsabilidad de la persona de no ir a hacerse un test de VIH, sino también en el personal de salud, que tampoco lo recomienda por una serie de prejuicios que vienen arrastrándose a través de distintos estigmas a determinadas poblaciones desde hace muchos años, ¿no? Si no sos una persona trans, si no ejerces el trabajo sexual o si no sos un varón que tiene sexo con otros varones, no estás en riesgo de adquirir el VIH supuestamente, y por eso no te lo ofrezco como profesional de la salud. Esto, en general, lo que hace es que sucedan estos diagnósticos tardíos y se puede reflejar en las cifras que estos diagnósticos tardíos son en esas poblaciones que no se consideran en riesgo, ¿no? Varones heterosexuales, mujeres heterosexuales mayores de 45 años. Hay algunas porciones de población que son más afectadas por el diagnóstico tardío por esto básicamente de no considerarse en riesgo de adquirir la infección. Mati, dentro del proyecto de ley que incluye obviamente la perspectiva social, que tiene que ver obviamente con la inclusión de las pensiones no contributivas, de dar cuenta de los contextos en los cuales se encuentran las personas, ¿qué pasa con el test preocupacional, digamos, que tanto se ha debatido? Bien, el test de VIH en los exámenes preocupacionales lamentablemente todavía se sigue realizando y se sigue realizando compulsivamente. Algunas empresas ofrecen un consentimiento informado, un formulario que la persona postulante al trabajo tiene que firmar diciendo que consiente, pero en realidad ese consentimiento está vulnerado porque uno no puede brindar un consentimiento en una situación de irregularidad, de desequilibrio de poder como puede ser una situación prelaboral, ¿no? Entonces,
Por eso lo que viene a hacer este proyecto es prohibir el test de VIH en los estudios preocupacionales, porque no tienen nada que hacer ahí. El empleador no está preguntando si la persona tiene VIH para contárselo o para acompañarlo, simplemente está preguntando si la persona tiene VIH para no tomarlo. Entonces, no solamente el proyecto prevé la prohibición, sino que también prevé las sanciones necesarias para las empresas que continúen haciéndolo una vez sancionada la ley. Matías, también este proyecto incorpora la perspectiva de género, ¿verdad? Y en esto tenemos que mencionar a las mujeres gestantes, a las mamás positivas, si no me equivoco. Exacto, sí. Como toda la normativa en nuestro país, a partir de la ley contra la violencia contra las mujeres y todas las políticas públicas que se fueron dando a partir de la irrupción de los feminismos en el sistema, que fueron cambiando nuestras formas de pensar y que estamos todo el tiempo en una de construcción en simultáneo, ¿no? Como el latente. Toda la normativa tiene que ser pensada desde esa lógica, ¿no? Y como decía, las mujeres con VIH, las personas con capacidad de gestar que forman parte de las organizaciones también pusieron su cuota en este proyecto de ley y prevé un capítulo entero, una serie de derechos, no solamente para las personas con capacidad de gestar, se pone un foco ahí en la especialización de la prevención de la violencia obstétrica, las maternidades con VIH, el estigma que muchas veces sufren las mujeres cuando deciden maternar, ¿no? Por parte incluso del mismo sistema de salud. También se asegura la provisión de leche de fórmula para los niños que nacen de mamás positivas, ¿no? Actualmente la cobertura de leche de fórmula es hasta los 6 meses y sabemos que una persona, y sobre todo una persona vulnerable, no puede acceder a la leche, o sea, el bebé sigue tomando leche después de los 6 meses y por eso el proyecto prevé no solamente dejar con fuerza de ley la obligatoriedad de la provisión de la leche de fórmula, sino también que esa provisión, que actualmente es por una política pública hasta los 6 meses, sucede hasta los 18. ¿Cómo ves el avance de la campaña Indetectable igual intransmisible? ¿Está llegando a todo el país? Bien, de a poquito. Yo creo que el VIH en general, en las campañas públicas, hace tiempo que no tiene un impulso fuerte por parte del Estado, ¿no? Y esto lo decimos muchas veces, pero la última campaña masiva de difusión fue Si no hay triqui triqui, no hay bang bang, en el año 2008, y de eso ya pasaron 14 años. Hace 14 años que no tenemos una campaña masiva de comunicación referida a las infecciones de transmisión sexual, y por eso difundir que una persona con VIH que tiene la carga viral indetectable, es decir, que hace su tratamiento y ese tratamiento es efectivo, no transmite el virus a otras personas. Esto es una información que cambia vidas, que salva vidas, que permite que las personas no tengan miedo de otras personas. Incluso nosotros como personas con VIH dejamos de tener miedo de transmitir el virus a otras personas si hacemos nuestro tratamiento. Y esto realmente entendemos que es una necesidad de difundir y de que el Estado sea el encargado de levantar esa bandera y de poder decirle a las personas que hay una forma, además del uso del preservativo, que siempre es recomendable para evitar cualquier otra infección de transmisión sexual, hay una forma también de no transmitir el VIH, que es haciendo su tratamiento, ¿no? Haciendo el tratamiento. Por eso, por ahí un poco retomando la pregunta, viene lenta la cosa, pero también de a poquito se va trabajando con las distintas provincias, con los municipios. La Nación también lo tomó. El pasado 1 de diciembre fue el mensaje principal del Ministerio de Salud. Sin embargo, entendemos que con las redes sociales del Ministerio de Salud no alcanza. Hay que ir a la calle, hay que ir a las radios, hay que ir a la tele, hay que ir a un poco más allá para llegar realmente con los mensajes con los que queremos llegar. Matías, otro de los puntos que incorpora esta ley es la creación de un régimen de jubilación especial. Perdón, no escuché, me decía con un régimen. Te preguntaba que uno de los puntos que incorpora esta ley es la creación de un régimen de jubilación especial para personas con HIV. Sí, exacto, sí. Este es uno de los puntos más discutidos, ¿no? Se ha salido bastante en los medios ayer y es uno de los puntos en los que en los que por ahí nos hacen un poco más de énfasis. Y hay un montón de razones por las cuales justificar un régimen especial previsional, y tiene que ver con que las personas con VIH históricamente con más años de diagnóstico, como explicábamos recién, son más discriminadas que el resto de las personas en el acceso al empleo, y por lo tanto es mucho más difícil conseguir determinada cantidad de años de aporte para poder acceder a una jubilación. Ni hablar cuando esto sucede en años como 50, 55, 60 años, en donde una persona es despedida, y olvidémonos que además de tener VIH pueda conseguir un trabajo, con lo difícil que sabemos que es conseguir un trabajo a esa edad, ¿no? Eso como uno de los justificativos, el justificativo social. Las décadas de discriminación en el acceso al empleo formal
porque el problema es el acceso al empleo formal y por eso la imposibilidad de juntar los años de aporte. Y el segundo punto, y este es un argumento no tan social, sino más bien científico, es que la evidencia demuestra que las personas con VIH, a medida que van pasando los años, tienen un envejecimiento prematuro. ¿Esto qué significa? El virus, lo que genera en el cuerpo, aún estando en tratamiento, es una inflamación del sistema inmunológico. Esta inflamación es permanente y sucede, y a medida que pasan los años, el sistema inmunológico se sigue inflamando, y esto hace, la consecuencia de que suceda esto es mayores comorbilidades que una persona que no tiene VIH. ¿Qué significa mayores comorbilidades? Que una persona que tiene VIH desde hace varios años tiene muchas más posibilidades de enfermarse y por lo tanto envejecer antes que una persona que no tiene VIH. Y toda la evidencia científica lo respalda, y por eso entendemos que a partir de estos dos argumentos es necesario pensar en un régimen jubilatorio que permita a aquellas personas que tienen un poco menos de edad que la necesaria en la ley de acceso de la ley previsional, y un poco menos de años de aporte puedan acceder a esta jubilación, entendiendo que existen inequidades, que existen desigualdades que hacen que la persona no pueda jubilarse. Y también es importante analizar esto a la hora de analizar con la vara de la edad de mortalidad, ¿no? No son muchas las personas con VIH que llegan que viven más de los 65 años, ¿no? Y esto no significa que las personas con VIH tengamos una menor esperanza de vida, simplemente porque está comprobado que con los tratamientos adecuados se puede tener la misma esperanza de vida o la misma calidad de vida que una persona que no tiene el virus. Sin embargo, todas estas cuestiones sociales, discriminación en el acceso al empleo, imposibilidad de atender su salud de forma integral, y toda esta batería de barreras de acceso a la salud muchas veces hacen que estas necesidades económicas sean necesarias para mantenerse con vida. Y lo vemos, lamentablemente lo vemos en los casos de compañeros nuestros que han estado trabajando, que trabajan en nuestras organizaciones, que son voluntarios de nuestras organizaciones, o que han estado trabajando en este proyecto de ley y han fallecido con 55, 58, 62 años, con imposibilidad de jubilarse, y esperando que este proyecto se convierta en ley. Absolutamente, Matías. Y para finalizar, como siempre que hablamos de este tema, recordarle a quienes nos están viendo la importancia, ¿no?, del testeo, de conocer el estado serológico de cada una de las personas. Exacto. Sí, es muy importante poder conocer que uno tiene VIH, porque a partir de conocer que uno tiene VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual están ahí, existen. Si tenemos relaciones sexuales podemos tener infecciones de transmisión sexual. Lo importante es reconocer que algo está pasando, ir a una consulta médica, diagnosticarse, tratarse. Todas las infecciones de transmisión sexual tienen tratamiento, todas ellas tienen tratamiento, algunas tienen cura, otras no, y tendrán un tratamiento crónico, pero lo importante es prestarle atención a las cosas que pasan y empezar a trabajar con ellas. Matías, muchas gracias por tu aporte, muy valioso, y bueno, esperamos contar con vos en otros momentos y ojalá avance esta ley, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que podamos festejar la media sanción muy prontito y que tengamos ley este año. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Bien, bueno, qué importante, ¿no?